Hola, 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 amiguitos y amiguitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos hoy a la lección número 3 de nuestro curso de matemática. Bien, ¿y qué tenemos preparado para este día? Para este día tenemos preparado cómo organizar datos cualitativos. En esta sesión queremos revisar contigo la manera en que tú puedes organizar y presentar información mediante tablas de distribución de frecuencias y gráficos estadísticos, siendo la variable a estudiar una variable cualitativa ordinal, ¿correcto? Vamos a empezar viendo cómo construir una tabla de distribución. ¿Sí? Recuerda, de una variable cualitativa ordinal. ¿Sí? Vamos a ver cómo construir esta tabla de frecuencia. Para empezar, las tablas de frecuencia de una variable cualitativa ordinal tiene una estructura muy bien definida. Como puedes observar, tiene 5 columnas. Correcto. La primera columna es de las categorías. ¿Okay? O sea, acá vamos a colocar en lugar de C sub 1, C sub 2, C sub K, los valores que puede tomar la variable. Frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta es la cantidad observada de datos en dicha clase. O sea, por ejemplo, del, del valor C1, ¿sí? ¿Cuántas veces está C1? 5 veces, acá escribimos 5. De C2 está 8 veces, acá escribimos 8 veces. Y así sucesivamente, ¿no? Y una característica importante de esta segunda columna es que cuando tú sumas todos los elementos de la frecuencia absoluta, el resultado que vamos a obtener es el total de datos, la cantidad de datos que estamos analizando. La tercera columna es la de la frecuencia relativa. Ok, H sub I se representa, ¿no? Entonces, tú sabes que esa frecuencia relativa la vamos a calcular dividiendo, ¿sí?, la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Entonces, yo quiero la frecuencia relativa de la segunda clase, dividimos la frecuencia absoluta de la segunda clase entre el total de datos. Y así sucesivamente. Quiero la frecuencia relativa de la clase K, divido la frecuencia absoluta de la clase K entre el total de datos. ¿Sí? Acá tenemos esa relación para que tú la recuerdes siempre. Cuarta columna, la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, con respecto a la primera frecuencia absoluta, no solamente varía en el nombre, sino también en la notación. Utilizamos una F mayúscula para la frecuencia absoluta acumulada y una F minúscula para la frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué cosa es la frecuencia absoluta acumulada? Es la suma de la frecuencia de una determinada clase con todas las frecuencias absolutas de la clase anterior. Por ejemplo, si yo quiero averiguar cuál es la frecuencia absoluta acumulada en la primera clase, tomo la frecuencia absoluta de esa clase y le sumo las anteriores. Como no hay anteriores en este caso, serían iguales. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría a partir de la segunda frecuencia absoluta o la frecuencia absoluta acumulada de la segunda clase? ¿Sí? Cogemos la frecuencia absoluta de esa clase y le sumamos las anteriores. En este caso sumaría F sub 1. Y así sucesivamente, ¿no? Si quiero la F sub 3, entonces sumaría la frecuencia absoluta de la clase 3 y le sumaría las anteriores, es decir, F2 y F sub 1. Y así sucesivamente. Es por esa razón que la última de las frecuencias absolutas acumuladas sería el valor de n, o sea, el total de datos, porque estaríamos sumando todas las frecuencias absolutas. Caso análogo sería con la frecuencia relativa acumulada, que se representa con la H mayúscula. Como puedes observar, las H mayúsculas siempre se refieren a las acumuladas y las minúsculas se refieren a las frecuencias absolutas en el caso de la F y relativas en el caso de la H. Bien, entonces acá también se obtiene sumando la frecuencia relativa de la clase, ¿no? Esta de aquí, entre más las anteriores. Bueno, como no hay anteriores, serían iguales. Si quiero de la segunda, sería la frecuencia relativa de la segunda clase más la anterior, que sería la primera. Y si queremos de la tercera, sería la tercera más la segunda más la primera, y así sucesivamente.
Por esa razón, en la última, donde estaríamos sumando todas las frecuencias relativas, esa suma saldría 1. Y ese es un dato muy resaltante en esta tercera columna, ¿no? Si nosotros sumamos todas las frecuencias relativas, el resultado tiene que ser 1. Bien, listo chicos, entonces ya hemos visto de qué se trata cada una de las frecuencias y cuáles son los elementos que van a ir en cada una de las columnas de esta tabla de frecuencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Mírate, este ejemplo es real, es verídico, sucedió en las Olimpiadas del 2012 en Londres, en la ciudad de Londres. Entonces, mira, tendríamos ahí que la O en esa tablita representa a la medalla de oro, P a la de plata y B a la de bronce. Entonces, en esa tabla que tú estás viendo ahí, ¿sí?, vas a ver la cantidad de medallas alcanzada un determinado país en esa Olimpiada del 2012, ¿correcto? Entonces, mira, vamos a ver, vamos a construir nuestra tablita de frecuencia. ¿Ven? Ahí tenemos la estructura, son 5 columnas, tú lo sabes muy bien, y tenemos que en cada una de las columnas poner los datos respectivos. Por ejemplo, en la primera columna, ¿qué van a ir? Van a ir las categorías. ¿Y qué son las categorías en esta ocasión? En esta ocasión la categoría sería el tipo de medalla. Entonces vamos a escribir, ¿sí?, el tipo de medalla. ¿Qué categorías tenemos? Bueno, como estas medallas son premiaciones que se dan de acuerdo al orden de mérito, entonces tienen un orden en particular. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar de el de menor valía, por decirlo así. ¿Sí? En el podio sería el bronce, ¿no?, o las medallas de bronce. Luego sigue la medalla de plata y la apreciada medalla de oro. Bien, la segunda columna es de la frecuencia absoluta, ¿sí?, frecuencia absoluta, ¿ok? Y se simboliza o se denota con la F minúscula. Bien, entonces, por ejemplo, en la primera clase, que es la de bronce, tendríamos que colocar cuántas medallas de bronce consiguió este país en esta Olimpiada. Bueno, vamos a contar. Veamos, hagamos una pequeña marquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces acá escribimos 15. Entonces, esa es la frecuencia absoluta. O sea, fueron 15 medallas de bronce las que consiguió este país. Ahora vamos con las de plata. Vamos a contar las de plata. A ver, veamos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 medallas de plata. Listo. Y ahora contemos las de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Pero ¿cuál era la característica de esta columna de la frecuencia absoluta? Que si sumamos nos tiene que dar el total de medallas. A ver, hagamos la suma. 15 más 6 sería 21. 21 más 9 sería 30. Quiere decir que deben haber 30 medallas. A ver, vamos a ver si es cierto. Tenemos 1, 2, 3 filas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 por 10, 30. Sí, es correcto. Entonces hemos hecho un conteo correcto del medallero. Muy bien. Ahora vendría la frecuencia relativa. En la tercera columna se colocan los datos sobre la frecuencia relativa, chicos, que se denota por la letra H minúscula.
Bueno, entonces como tú ya sabes que la cantidad de datos es 30, ¿cómo se calculaba la frecuencia relativa de la primera clase? Frecuencia absoluta de la primera clase, que sería 15, y la dividíamos entre 30. 15 entre 30. Bien. Luego seguiría para la de plata, sería 6 entre 30. Para la de oro sería 9 entre 30, ¿sí? A ver, vamos a ordenar, ¿sí?, la correspondiente a la de bronce para que todas aparezcan en el centro. Ahora, si tú deseas, las puedes simplificar las fracciones, ¿ok? Yo prefiero dejarlo así para poder luego realizar alguna explicación, ¿sí? O si hay que hacer alguna suma o un análisis, es mejor que sean homogéneas. Pero si tú sumas, ¿ok? Si tú sumas toda la columna de las frecuencias relativas, 15 treintavos más 6 treintavos más 9 treintavos sería 30 treintavos. ¿Sí? ¿Y eso qué significaría? Eso significa 1. Y esa es la característica de la columna de las frecuencias relativas. La suma de todas las frecuencias relativas siempre va a salir 1. Y ahora, chicos, vamos con la frecuencia. Ok, frecuencia absoluta acumulada. Ok, como es la acumulada, se representa con la mayúscula. Bien. A ver, ¿cómo se calculaba? Vamos a recordar. Vamos a cambiar de color para que se resalte mejor. Bueno, la frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia absoluta de la clase, que sería 15, más las anteriores. Como en este caso no hay anteriores, sería 15. Si vamos a la segunda, la frecuencia absoluta acumulada sería 6. Hay que sumarle la anterior, o sea, 6 más 15, 21. Listo. La última, la tercera. La frecuencia absoluta sería 9 y hay que sumarle las anteriores, o sea, 9 más 6 y más 15, lo cual nos da un total de 30, ¿no? Lo cual es correcto porque esa era la característica, ¿no? La última de las frecuencias absolutas acumuladas era igual al total de datos. Entonces, vamos cerrando esto porque aquí ya no va a ir ninguna información, por eso lo cerramos. Y ahora vamos a culminar con la quinta y última columna, que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Okay? Las acumuladas, tú sabes que se denota con la letra mayúscula. Bien, tendríamos entonces, si queremos acumular, sería 15, ¿sí? Sería 15 sobre 30. Luego sería 21 sobre 30 y 30 sobre 30. A ver, si queremos saber cómo salieron, la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia relativa de bronce, en este caso, más las anteriores. Como no hay anteriores, sería 15 treintavos. ¿Sí? Para la segunda sería la frecuencia relativa de la clase plata, que sería 6 treintavos, y le sumamos la anterior, que es 15 treintavos. 6 más 15, 21 treintavos. Y finalmente en la última sumamos las 3, 9 más 6 más 15 treintavos, lo cual da un total de 30 treintavos, que es lo mismo que decir 1, ¿no? Y esa es una de las características de esta última columna. La última frecuencia relativa acumulada siempre será la unidad. ¿Okay? Y eso también, esos datos nos sirven a nosotros para hacer como un control y saber si estamos haciendo las operaciones correctamente. Bien, chicos, entonces ahí tenemos ya construida, elaborada nuestra tabla de frecuencias para la variable medallero, ¿sí?, en las Olimpiadas 2012 de la ciudad de Londres, de un país determinado. Listo, chicos, ahora vamos a ver cómo realizar gráficos estadísticos. Bien, chicos, ahora vamos a ver cómo construir un gráfico de barras al analizar un conjunto de datos de una variable cualitativa ordinal. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es
para construir el gráfico de barras es que el eje horizontal va a representar a los datos, ¿ok? O sea, los valores de las categorías que tiene o que toma la variable, mientras que el eje vertical va a representar ya sea la cantidad, o sea, la frecuencia absoluta, o la frecuencia relativa, pero porcentual. Una de las dos, según lo que necesites analizar, será la que colocarás en el eje, mejor dicho, vertical, ¿ok? Obviamente las alturas de las barras van a coincidir con las medidas en el eje vertical. Bien, veamos, chicos, cómo vamos a trabajar esto que estamos indicándote. Para eso tenemos preparado el ejemplo de las medallas, ¿no? Del medallero. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuáles serían, ¿no? ¿Cuáles serían los valores que va a tomar la variable? Estos valores que va a tomar la variable serían bronce, plata y oro. Vamos entonces a realizar esa construcción de barras. Bueno, serían 3 barras en esta ocasión. Vamos a dibujar y vamos a tratar de que todas las barras tengan el mismo ancho. Entonces vamos a marcar con ayuda de la regla el ancho de cada una de estas barras. Bien, la primera es la que corresponde a la de bronce, ¿okay? La segunda es la que corresponde a la medalla de plata, y la última y tercera sería la que corresponde a las medallas de oro. Como tú puedes observar, ¿sí?, los valores de la frecuencia absoluta son 15 para la de bronce, 6 para la de plata, 9 para la de oro. 15, 6 y 9, ¿qué cosa tienen en común? Tienen en común que son múltiplos de 3. Eso nos puede ayudar, ¿ok?, para realizar una escala en el eje vertical. Ok, entonces veamos nosotros lo siguiente. Vamos a medir de 3 en 3. Ok, vamos a medir de 3 en 3. Veamos, chicos. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, que vamos a representar en el eje vertical. Vamos a representar la frecuencia absoluta, mientras que en la horizontal estamos representando a la medalla, ¿okay?, la medalla obtenida. ¿Listos? Bien, entonces veamos, por acá sería 3, por acá sería 6, por acá sería 9, sería 12, sería 15 y sería 18. Bien, ok, chicos, vamos a utilizar el color rojo, rojito, para poder denotar la altura. Por ejemplo, para la de bronce necesitamos una altura de 15. Entonces vamos a graficar esa altura de 15 de esta manera. Y vamos a construir nuestra barra, que tiene que tener una altura de 15. ¿Bien? Porque la frecuencia es de 15. Bien, chicos, ya hemos dejado las marcas iniciales, las cuales nos van a ayudar mucho a poder realizar la gráfica, como estás observando. Vamos a utilizar la otra marca. Ahí está. Y cerramos en la parte de arriba la marca. Bien. Y la vamos a pintar. Vamos a pintarla. Cuando tú construyas las barras, si tú lo deseas, puedes hacer que todas tengan el mismo color, o que cada una tenga un color diferente. Hubiera sido ideal que tuviéramos el color bronce dentro de nuestros colores, para que esta primera barra sea de color bronce, pero no hay problema, vamos a hacerla de color verdecito. Bien, la siguiente, que es para la de plata, es a una altura de 6. Ok, la altura de 6 está por aquí, muchachos. Entonces vamos a marcar, vamos a marcar esta altura de 6. Bien, ahí está. Y ahora vamos a pintar la barrita con otro color. Bien, vamos a colocar un color medio celeste. Vamos a apoyarnos de las marcas que habíamos hecho para dibujar, bien, para dibujar la barra de plata, que está
a una altura 6 porque esa es la frecuencia absoluta. O sea, este país ganó 6 medallas de plata. Bien, muchachos, vamos a pintarla también para que se resalte. De esa manera se vea mucho mejor, más nítido, más presentable, ¿no? Bien, entonces mira, ¿ves? Listo, ahí hemos borrado el excedente para que se vea mucho mejor todavía. Y para la de oro, que es una altura de 9, ¿no? Porque este país obtuvo 9 preseas de oro. Vamos a dibujar también a esa altura, ¿sí? Vamos a dibujar la altura de 9. Entonces vamos a poder nosotros visualizar dónde está esa altura 9. Y vamos a pintar o construir nuestra barra de medallas de oro con un color medio anaranjado que parezca así más o menos dorado, lo más cercano al dorado. Bien, ahí estamos construyendo la barrita para las medallas de oro. Y ahí vamos pintando. Listo. Y no te olvides, por favor, de colocar el título a tu barra, a tu gráfico de barras, que puede ser el mismo título también que lleve la tabla de frecuencia. A ver, medallero, ¿sí? Medallero, porque es sobre las medallas. Medallero de cierto país, en Londres 2012. En Londres 2012. Listo, entonces ya tenemos nosotros nuestra gráfica de barras, nuestra tabla de frecuencia y su título. Bien, chicos, eso es lo que queríamos que tú aprendas y que lo sepas realizar en toda circunstancia que tengas que analizar una variable cualitativa ordinal.